estipulaba los días, la forma, cuántos días para las resoluciones, cuántos días para la ordenanza. Entonces podía haber que chocara un poco en la organización, pero de ninguna manera chocaba con la creación o modificación, porque modificar, crear, organizar son tres verbos distintos, son tres acciones distintas y que no están estipuladas en la Carta Orgánica. Entonces, la modificación o creación del boletín de ninguna manera estaba impedido por la Carta Orgánica. Así todo, como considerábamos que podíamos llegar a estar metiéndonos en lo que es, reitero, la organización de ese boletín, procedimos a que baje otra vez a comisión por segunda vez antes de votarlo para hacerle las modificaciones, y ahí es donde desde el bloque, para no chocar con esto, decidimos presentar el proyecto de ordenanza solo modificando el artículo 2 de la ordenanza vieja para no crear otro conflicto de intereses, en el cual modificamos, como bien dice el artículo, es que no solo sean publicadas las ordenanzas, como dice esa valga la redundancia, esa ordenanza, sino también todos los actos de gobierno, decretos, licitaciones de precios, concursos de precios, todos los inherentes a la transparencia de una gestión municipal. Pero ahí nos encontramos con que ya, lamentablemente, no había voluntad de sacar un proyecto de ordenanza, ni siquiera modificando una que ya estaba, que es potestad del Consejo Deliberante, y nace este proyecto de comunicación diciéndole que ponga en vigencia algo que inclusive ya es obsoleto porque las ordenanzas ya están publicadas en el digesto municipal. Por lo tanto, no tiene sentido publicar un boletín si el mismo digesto hoy está cumpliendo la función, entre comillas, de boletín oficial. Entonces ahí ya me surgió la duda y dije, ¿por qué hay tanta resistencia ahora, después de haber pasado varios procesos en los cuales estábamos de acuerdo en la necesidad de la publicación de las normas? ¿Por qué ahora existía la resistencia a modificar y a poner en definitiva que se publiquen los actos oficiales? Y buscando información encontré dos ordenanzas que creo que son relativas a estos proyectos y que hacen a la transparencia de la función municipal. Una es la 1674 /20, aprobada por la gestión anterior, donde se estipulan los montos para la obra pública y las contrataciones directas en cuanto a la licitación privada, pública, concurso de precios. Establece unos montos y a partir de ahí un sistema de actualización de acuerdo al IPC, de forma tal que el Ejecutivo pueda ir en determinados meses del año actualizando ese monto que puede hacer, sobre todo los gastos que puede hacer sin ningún tipo de control previo y no pasar por una licitación, una contratación, que dicho sea de paso, si existiese el boletín oficial no lo podríamos saber en el momento que se está contratando, se está haciendo una licitación, inclusive los distintos oferentes. Y la otra ordenanza que creo que es la más llamativa es la 1950/23, que es la más nuevita, que fue aprobada en septiembre del año 23, cuando estaba terminando la gestión municipal anterior, que habla del registro de proveedores. Y aquí es donde vuelvo otra vez, voy a citar simplemente el visto de esa ordenanza: la necesidad de avanzar en el control de la gestión y la transparencia de la administración pública municipal, conforme a las facultades establecidas en el artículo 66 de la Carta Orgánica Municipal y las disposiciones del artículo 231 del cuerpo legal. Entonces, cuando empiezo a ver estas ordenanzas, encuentro y me pongo a pensar, y salen una cantidad enorme de por qué quizá no se quiere publicar los actos de gobierno, transparentar los actos de gobierno. De acuerdo, por ejemplo, a la ordenanza de los límites de contratación, hoy el límite mayor que podría hacer, por ejemplo, el Ejecutivo en una obra pública sin pasar a una licitación pública, por supuesto que la licitación privada es más bajo y la compra directa, apenas supera los 300 millones de pesos. Es decir, que cualquier obra que supera los 300 millones de pesos debería estar publicada y llamar a una convocatoria pública. Si hablamos de una licitación privada en la cual puede invitar a oferentes, hablamos de
de 216 millones de pesos. Cualquier obra que quiera hacerla en forma privada, licitación, no debería superar los 216 millones de pesos. Estos valores están actualizados al IPC, porque la misma ordenanza que cité establece que faculta al Ejecutivo a actualizar esos montos, que obviamente quedaron obsoletos cuando se sancionó esa ordenanza debido a la inflación, de acuerdo a los índices de precio del consumidor de la provincia de Neuquén. Por supuesto que esos datos son más difíciles de encontrar, pero sí uno puede buscar los índices del IPC a nivel nacional, que no deben distar mucho de los que sucedieron a nivel provincial, pero el interanual lleva, chequeado obviamente y oficializado por el INDEC, lleva un interanual de 263,45% desde la sanción de esta ordenanza en este anual, desde la sanción. Entonces la pregunta es, ¿las obras que está haciendo el Ejecutivo cumplen con la ordenanza 1674/20 en cuanto a los montos que está utilizando y que no han sido debidamente publicados y llamados a licitación? Y les recuerdo a todo el cuerpo que esa es nuestra función de contralor, porque una de las cosas que vamos a tener que hacer a fin de año va a ser controlar y aprobar un ejecutado de esas obras. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a aprobar un ejecutado si no conocemos cuáles son las condiciones en las cuales se han realizado esas obras? Más teniendo en cuenta que son muy escuetas y esperemos que a partir de ahora empiecen a aparecer los distintos contestaciones a las pedidas de comunicación que hemos hecho, que lamentablemente hasta ahora ni siquiera han sido tan profundos como esto, que seguramente van a empezar a aparecer de acuerdo a esto,